Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. El día de hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios de leyes de movimiento para que ya estén bien preparados para su examen. Recuerden siempre revisar primero los contenidos, que ya a este momento deben haber revisado todos los contenidos. Entonces, ahora al ver estos ejercicios debería hacérseles más sencillo. Igualmente, si hay alguna parte que ustedes no hayan comprendido, que ustedes no comprendan, hagan sus anotaciones y, como siempre, les digo que en las tutorías les resuelvo cualquier duda que ustedes tengan. Bueno, comencemos con este ejercicio que tenemos acá, un ejercicio donde hay implicado fuerza de fricción. Dice, un bloque de 3 kilogramos de masa es empujado contra la pared mediante una fuerza P que forma un ángulo θ igual a 50 grados con la horizontal como se muestra en la figura. Acá, vean, tenemos una pared, hay un bloque, se empuja con una cierta fuerza que cuando trazamos una horizontal acá, esta fuerza forma un ángulo θ con la horizontal, que ese ángulo vale 50 grados. Nos dicen, el coeficiente de fricción estática entre el bloque y la pared es 0.250. A. Determine los valores posibles para la magnitud de P que permiten al bloque permanecer fijo. Y B. Describa qué sucede si P tiene un valor mayor y qué ocurre si P es más pequeño. Y C, repitan los incisos A y B, suponiendo que la fuerza forma un ángulo de 13 grados con la horizontal. Acá vamos a hacer el literal A, el literal B y el C, como es simplemente repetir los incisos A y B, pero ahora cambiando el ángulo, eso ustedes lo harán en sus casas. ¿Sí? Es como una práctica que van a tener. Ahora, bueno, comencemos. ¿Qué debemos hacer? Perdón. El apartado A nos piden determinar los valores posibles para la magnitud de P que permiten que el bloque permanezca fijo. ¿Qué quiere decir que el bloque permanezca fijo? Que no se va a mover ni para arriba ni para abajo. ¿Sí? El bloque va a permanecer tal cual donde está. ¿A través de qué? De esta fuerza P aplicada. Entonces, ¿cuánto tiene que ser la fuerza P de manera que no se vaya hacia arriba y que no se vaya hacia abajo el bloque? ¿Sí? Si la fuerza P es muy pequeña, el bloque vendrá hacia abajo. Si la fuerza P es muy grande, el bloque deslizará hacia arriba. Entonces, ¿cuánto tiene que valer exactamente P para que se quede justo donde está? No se mueva hacia arriba ni hacia abajo. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Como siempre, un diagrama de cuerpo libre. Eso no puede faltar y eso tiene que ser lo primordial. Ahora, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre en nuestro bloque, ven, acá tenemos el bloque. Entonces, tenemos la fuerza del peso que va hacia abajo. Aparte tenemos la fuerza P que forma un ángulo de 50 grados. Entonces, si forma un ángulo de 50 grados con la horizontal, tenemos que descomponer esa fuerza. Entonces, si el ángulo está acá, la componente horizontal corresponde al cateto adyacente, entonces sería la magnitud de P por el coseno de 50. Y la componente vertical correspondería a la magnitud de P por el seno de 50, cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos la fuerza, esta P seno de 50 es en la dirección de y P coseno de 50 está en la dirección de X. Ok, veamos. Entonces, seguimos con las fuerzas en la dirección de Y. Tenemos el peso y tenemos la fuerza aplicada por el seno de 50. Y tenemos la fuerza de fricción, que es opuesta a la
fuerza aplicada. ¿Por qué? Porque la fuerza está siendo aplicada sobre este objeto de esta manera, tratando de hacer que el objeto vaya hacia arriba. Y esta fuerza de fricción se opone a que eso pase. ¿Sí? Entonces la fuerza de fricción, en este caso, va hacia abajo. Ahora, ¿qué tenemos en el eje horizontal? Y vean, esto es interesante para que les quede completamente claro qué es la fuerza normal. La fuerza normal es la reacción de la superficie que están en contacto, ¿sí? Entonces, vean, normalmente la fuerza de normal siempre la ponemos en el eje Y, pero es porque casi todos los casos se dan que la fuerza normal queda en el eje Y porque está depositada sobre una superficie. Pero en este caso no, en este caso el bloque está siendo recostado a la pared. Y esta es el eje horizontal. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la fuerza normal? Es la fuerza de contacto entre las dos superficies y es perpendicular al contacto. Entonces, el contacto aquí se da en el eje X. No se está dando en el eje Y porque no está reposando sobre una mesa que esté acá, por ejemplo, sino que está siendo recostada acá. Entonces, la fuerza normal viene en este sentido de acá. Entonces, vean que en este caso la fuerza normal queda en el eje X y no en el eje Y. Y, por ende, no va a ser igual al peso, que es lo que suele cometerse como error muy común, que se dice que la fuerza normal es igual al peso. Y no es cierto. A veces coincide con el peso, pero no todo el tiempo es el peso. Entonces, aquí que vamos a tener P por coseno de 50 menos la normal. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hacer nuestra sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque nos piden es el valor de P para el cual el bloque permanece fijo. Entonces, como lo que necesitamos es que el bloque permanezca fijo, la aceleración tiene que ser igual a 0. Ahora, en el eje X, ¿qué tenemos? P coseno de 50 menos la normal igual a 0. Eso implica que la normal va a valer la fuerza P por el coseno de 50. ¿Sí? ¿Y por qué necesitamos la normal? Porque la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción estático por la normal. ¿Sí? ¿Cuánto vale el coeficiente de fricción estático? 0.250. ¿Cuánto vale el coseno de 50? Hay que sacarlo allí en la calculadora. ¿Vale? 0,643. Y al resolver, nos queda que la fuerza de fricción estática máxima que va a haber va a ser igual a 0.250 por 0.643 multiplicada por el valor de P. Eso nos da un valor de 0,161 por P. Entonces tenemos la fuerza de fricción estática en función de nuestra fuerza P. Ahora, para conseguir cuánto vale P, ¿qué tenemos que hacer? Hacer sumatoria de fuerza en el eje Y. Entonces, acá decimos sumatoria de fuerza en el eje Y igual a masa por aceleración. También tiene que valer 0 porque no se está moviendo. Entonces, como está en el caso estático, la sumatoria de toda esa fuerza va a ser igual a 0. ¿Qué fuerza tenemos en el eje Y? Tenemos la fuerza P, que está apuntando hacia arriba porque está siendo aplicada hacia arriba, menos la fuerza de fricción, menos el peso. De acá, sustituimos la fuerza de fricción, vale 0.161 P, y el peso es 3 kilogramos, que es la masa del bloque, multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y todo eso tiene que ser igual a 0. Vean, de acá podemos despejar, sacamos factor común P, nos queda P por el seno de 50 menos 0.161, menos 3 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, igual a 0. De acá despejamos,
pasamos todo esto que está restando al otro lado positivo, y todo esto que está multiplicando a P, lo pasamos al otro lado dividiendo. Entonces nos queda que la fuerza máxima aplicada va a ser igual para que el bloque, máxima para que el bloque se mantenga en equilibrio, se mantenga fijo, ¿sí? No es máxima que es lo máximo que puedo aplicar, no, porque ya vamos a ver la parte 2, que es describir qué va a pasar si es mayor o si es menor. Ok, entonces, la fuerza máxima para que se mantenga en equilibrio es igual a 3 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, dividido para el seno de 50 menos 0.161. Y eso nos da un valor de 48.6 newton. Es decir, si lo que queremos es que este bloque en esta superficie se quede fijo, sin moverse ni hacia arriba ni hacia abajo, se tiene que aplicar una fuerza de 48.6 newton con un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal. Ahora, describa qué sucede si P tiene un valor mayor y qué ocurre si P tiene un valor menor. Mayor que cuál valor y menor que cuál valor, que este que acabamos de calcular acá, de este que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si es mayor que 48.6? ¿Qué pasa si es menor que 48.6? ¿Qué va a pasar? Si P es mayor que 48.6, el bloque se moverá hacia arriba. Tendrá una aceleración en dirección de esa fuerza aplicada. Si vale menos que 48.6, ¿qué va a pasar? Bueno, puede que se quede estática, porque 48.6 es la fuerza máxima permitida, pero también hay una fuerza mínima para que esté en reposo, ¿sí? Entonces, cuando P es mayor que 48.6, esto se va a mover hacia arriba, ¿sí? Porque 48.6 es el máximo valor de P para que permanezca en equilibrio. Si P disminuye su valor, ¿qué va a pasar? Se va a mantener en equilibrio hasta cierto punto. Llegará un momento donde la fuerza tenga un mínimo por el cual, por debajo de ese valor mínimo de la fuerza, el bloque se mueve hacia abajo, ¿sí? Entonces va a haber un rango en el cual va a haber un valor mínimo para que permanezca en equilibrio y un valor máximo para que permanezca en equilibrio. ¿Cuál es el valor máximo? El que acabamos de calcular, 48.6. ¿Cuál es el valor mínimo? Bueno, calculémoslo. Si lo calculamos, vamos a tener todo ese rango. Ahora planteamos nuestro diagrama de cuerpo libre pero ahora con el fin de saber cuál es el valor mínimo de P por el cual el bloque permanece en equilibrio. ¿Qué cambia acá? La fuerza de fricción. Vean ahora hacia dónde apunta la fuerza de fricción estática. Apunta hacia arriba. ¿Por qué? Porque básicamente es, si tengo el bloque y quiero que se mueva hacia abajo, la fuerza de fricción va a ir hacia arriba, porque la fuerza de fricción va a oponerse a ese movimiento, se va a resistir, ¿sí? Y va a hacer que el movimiento vaya disminuyendo. Ok. Esta fuerza de fricción que va hacia arriba se opone al movimiento del bloque que quiere ir hacia abajo. Entonces, ¿cuánto es lo mínimo que yo le tengo que sumar a esta fuerza de fricción de manera tal que el bloque no se mueva hacia abajo? Entonces voy a conseguir un valor de P mínimo, pero la fuerza de fricción ahora va hacia arriba, a diferencia que en el caso anterior, que la fuerza de fricción iba hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo que quería era saber cuál era la fuerza allá en el caso A, la fuerza
para que no se fuese hacia arriba. Entonces, la fuerza de fricción tenía que oponérsele. En este caso, como quiero que no se vaya hacia abajo, la fuerza de fricción se opone, va hacia arriba. ¿Sí? Es por la dirección del movimiento. Entonces vean que en este caso la fuerza de fricción va hacia arriba y la fuerza aplicada también va hacia arriba, que son las dos fuerzas que hacen que no se vaya hacia abajo el movimiento. ¿Y cuál es la que hace que quiera moverse hacia abajo? El peso. El peso siempre va a ir hacia abajo. Entonces, igualmente, descomponemos nuestra fuerza P. Entonces, vamos a tener P coseno de 50 en X y P seno de 50 en Y. Idéntico. ¿Sí? Lo único es que ahora vamos a calcular un P mínimo. Entonces, ¿qué sabemos? La fuerza de fricción máxima va a ser la misma. La fuerza de fricción máxima estática es la misma y es la fuerza de fricción que hace que no se mueva el bloque. ¿Sí? Perdón, chicos, tengo un poquito de tos. Entonces, la fuerza de fricción es la misma porque es la fuerza de fricción que hace que no se mueva, que permanezca constante. ¿Sí? ¿Qué más vamos a tener? Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración y lógicamente va a ser igual a 0 porque queremos que no se mueva. Ahora, como nos cambia la fuerza de fricción, en este caso va a ser positiva. Vamos a tener en Y la fuerza hacia arriba, P por el seno de 50 más la fuerza de fricción que va en esa misma dirección, menos el peso igual a 0. De acá podemos despejar, o bueno, sustituimos primero la fuerza de fricción, sabemos que vale 0.161 por P, y el peso es 3 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Todo eso igual a 0. Hacemos lo mismo que en el caso anterior, sacamos factor común P, de acá tenemos una P aquí y una P acá, la sacamos como factor común, la dejamos acá afuera, nos queda seno de 50 más 161, menos el peso. Despejamos, menos el peso que está negativo, lo pasamos positivo al otro lado, y todo esto que está dividiendo, multiplicando, lo pasamos dividiendo. Y simplemente queda resolver esa cuentica. El valor mínimo para P va a ser igual al peso del bloque dividido para el seno de 50 más la fuerza de fricción. Y eso nos da un valor de 31.7 newton. Entonces, por debajo de 31.7 newton, el bloque se va a deslizar hacia abajo. ¿Sí? Por encima de 48.6 newton, el bloque se va a deslizar hacia arriba. Entonces, si la fuerza P está entre 31.7 newton y 48.6 newton, el bloque permanecerá fijo, sin movimiento, en reposo. Y bueno, así se resuelve el ejercicio. Ahora les piden calcular el apartado A y el apartado B, pero ahora con un ángulo de 13 grados. Creo que era que decía 13 grados con la horizontal. Eso lo hacen ustedes como práctica. Vamos a resolver un segundo problema. Un poquito, tiene 3 apartados. El segundo problema nos dice: un bloque que pesa 75 newtons descansa sobre un plano inclinado a 25 grados con la horizontal. Se aplica una fuerza F a un objeto a 40 grados con la horizontal, empujando hacia arriba en el plano, Los coeficientes de fricción estática y cinética entre el bloque y el plano son respectivamente 0.363, el estático, y 0.156, el cinético. Entonces, nos preguntan: A, ¿cuál es el valor mínimo de F que evitará que el bloque se deslice cuesta abajo? B, ¿cuál es el valor mínimo de F que iniciará el movimiento? Y C, que iniciará el movimiento del bloque hacia arriba del plano. Y C, ¿qué valor de F moverá el bloque hacia arriba del plano con velocidad constante?
Entonces, valor mínimo que evita que se deslice hacia abajo, valor mínimo que hace que se mueva hacia arriba, y el valor de F que hace que se mueva constante, que no se acelere. ¿Sí? Esas son las tres preguntas que nos están dando. Entonces, simplemente nosotros planteamos uno a uno los ejercicios. No lo vamos a resolver todo de un solo golpe. Vamos a ir paso a paso con cada uno de los incisos. En el inciso A, ¿cuál es el valor mínimo de F que evitará que el bloque se deslice cuesta abajo? Para esto planteamos nuestro sistema que tenemos. Tenemos un bloque que descansa sobre un plano inclinado. Vean que el plano inclinado dicen que es 25 con la horizontal. Y ojo, acá hay que estar muy claro, porque cuando nos dice que la fuerza F es aplicada al objeto 40 grados con la horizontal, no es 40 grados con respecto al bloque, ¿sí? No es 40 grados con respecto al bloque, es 40 grados con respecto a la horizontal. Si la horizontal es esta que tenemos acá abajo, que estoy tratando de dibujar en rojo, ¿sí? Esta fuerza es 40 grados con respecto a esta horizontal, ¿sí? 40 grados. Es decir, que si aquí hay 25 grados, cuando nosotros planteemos nuestro sistema de referencia, que lo planteamos como siempre de manera que se nos haga más fácil resolver, la manera más fácil para resolverlo es colocando nuestro sistema de referencia con el eje X paralelo al plano inclinado. Entonces, como hasta acá con la horizontal hay 25 grados, entonces si esto tiene 40 grados con la horizontal, solo faltan 15 grados con respecto al eje X con el cual nosotros estamos tomando por referencia. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro, ¿sí? Porque si no, nos sale todo el problema equivocado. Así, planteemos las ecuaciones bien y resolvamos las ecuaciones bien. Si tenemos el dato del ángulo mal, entonces estamos completamente mal. Entonces, vean, 25 más 15, 40, con respecto a la horizontal, vean. Esto es con respecto a la horizontal, 40 grados. 25 van hasta acá, y de aquí hasta aquí hay otros 15 que suman los 40 grados. Entonces, ya teniendo bien claro esto, continuamos. Resolvemos nuestra ecuación. Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. ¿Por qué nos interesa la sumatoria de fuerzas en Y si el bloque se está solo moviendo en esta dirección y en esta dirección no se mueve? ¿Por qué nos interesa la sumatoria de fuerzas en Y? Bueno, porque tenemos un plano inclinado que tiene fricción. Y si tiene fricción, hay una fuerza de fricción, tanto estática como cinética cuando esté en movimiento. Si hay una fuerza de fricción, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, sea estático o cinético, multiplicado por la normal. Entonces necesitamos obligatoriamente conocer la normal. Y la normal en este caso está en el eje Y, que está acá. Ok. Sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración. ¿Qué vamos a tener? En Y tenemos la normal positiva. ¿Qué otra fuerza tenemos? Bueno, esta fuerza que está siendo aplicada, como está aplicada con un cierto ángulo, ¿sí? Entonces va a tener tanto una componente Y como una componente en X. La componente en Y está opuesta al ángulo, entonces sería F seno de 15. Positiva, ¿por qué? Porque va hacia arriba, va en la misma dirección que la normal. Si dijimos que la normal es positiva, la fuerza F también va a ser positiva. La componente de la fuerza F va a ser positiva. Y el peso va hacia abajo, pero es una componente del peso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto sigue acá hacia abajo. Cuando hacemos la descomposición, nos queda que el ángulo que está acá, este es la componente del peso, este ángulo aquí es el mismo ángulo del plano inclinado, nos va a quedar 75 newton, que es el peso, multiplicado, en este caso está con el cateto adyacente, por el coseno de 25 igual a 0.
Y acá podemos despejar la normal, que nos queda igual a 75 por coseno de 25, ya que este está negativo, pasa positivo al otro lado, y este que está positivo pasa negativo al otro lado. 75 newton por coseno de 25 menos F por el seno de 15. Vean que F todavía no la conocemos, es precisamente lo que necesitamos conocer. Esto podemos resolver y tenemos un numerito, y el seno de 15 también tenemos un numerito. Eso es la normal igual a 67.7 newtons. Voy a agregarle aquí el newton. Listo, aquí le agregué la unidad, que es el newton. Recuerden siempre colocar las unidades en todo momento. ¿Sí? Newton menos 0.094 F, que es la fuerza que vamos a calcular. Ahora, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la normal. En este caso tenemos coeficiente de fricción que va a multiplicar. Aquí también me faltó una N, la voy a colocar. 67.7 newtons menos 0.094 F. El coeficiente de fricción estático, perdón, vale 0,363. Bueno, aquí no lo resolví, pero aquí está resuelto. Entonces, sumatoria de fuerza en X igual a masa por la aceleración. Tiene que ser igual a 0 porque estamos en el caso donde el bloque no se va a deslizar hacia abajo, ¿sí? Ni tampoco se va a mover hacia arriba. Entonces, en X, ¿qué tenemos? Tenemos la componente en X de esta fuerza por coseno de 15 grados, acá lo tenemos, F coseno de 15, a ver, voy a eliminar. Listo, para que esté un poco más limpio la lámina. F coseno de 15, que es la componente horizontal de esta fuerza, más 24.67 menos 0.094, que todo esto es la fuerza de fricción que tenemos acá. Toda esta fuerza de fricción, 0.363, que es el coeficiente de fricción estático multiplicado por 67.7, me da 24.67 newtons, y 0.363 multiplicado por 0.094 nos da un valor de... un segundo, aquí me faltó multiplicar, voy a multiplicar, disculpen. Listo, chicos, teníamos un errorcito aquí en la cuenta. Acá el seno de 15 es 0.259. Multiplicado por el coeficiente de fricción es que nos da 0.094. ¿Sí? Voy a arreglarle aquí que todavía me falta. Entonces, ahora sí, el seno de 15 es 0.259. Lo repetimos acá, y cuando lo multiplicamos por el coeficiente de fricción estático, que es 0.363, nos da 0.094 por F, menos 75 por el seno de 25, que es la componente horizontal del peso. ¿Sí? La componente horizontal de peso, 75 por el seno de 25. Y va en dirección contraria. Igualmente sacamos, como ya hemos hecho en el ejercicio anterior, tenemos F aquí y tenemos F acá, la sacamos como factor común, nos queda coseno de 15 menos 194, más 24 menos 75. Aquí, ¿qué hacemos? Simplemente despejamos. El que está negativo pasa al otro lado positivo, el que está positivo pasa al otro lado negativo, y lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Nos queda que la fuerza va a ser igual a 75 newtons por el seno de 25 menos 24,67 newtons, dividido para coseno de 15 menos 0.094. Eso nos da una fuerza de 8.05
newton. Y esa es la fuerza necesaria para que el bloque no se deslice hacia abajo. Ahora, nos piden cuál es el valor mínimo de F que hace que el movimiento del bloque se inicie. ¿Sí? F va a ir aumentando, aumentando y va a tener un valor mínimo en el cual se va a comenzar a mover. ¿Por qué decimos que es mínimo? Porque ahí es donde recién comienza a moverse. Si le aplicamos una fuerza mayor, se irá mucho más rápido. ¿Sí? Acelerará mucho y se irá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mínimo para que comience a moverse? Bueno, ahora aplicamos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar acá la fuerza de fricción, que ahora va a ir en el sentido contrario. ¿Por qué? Porque es el mínimo para que se mueva hacia arriba. Entonces, si nosotros queremos que el movimiento vaya hacia arriba, esta fuerza de fricción se va a oponer y va a ir en el sentido contrario. ¿Sí? En el caso anterior, como queríamos, era cuál es el valor de F para que no se viniese hacia abajo, entonces la fuerza de fricción iba hacia arriba. Pero en este caso, la fuerza de fricción apunta hacia abajo. Entonces resolvemos de acuerdo a este planteamiento que tenemos. Colocamos nuestra fuerza, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, la normal va hacia arriba, todo queda idéntico, solo que ahora la fuerza de fricción apunta hacia abajo. Entonces, resolvemos nuestras ecuaciones idénticamente como lo hicimos en el apartado A, pero ahora considerando que la fuerza de fricción va en dirección hacia la izquierda. Sumatoria de fuerza en X igual a masa por aceleración. La fuerza en X tenemos F por el coseno de 15, ¿sí? Esta fuerza, vean, esta es la componente horizontal, coseno de 15, menos la fuerza de fricción. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción? Lo que habíamos calculado en el apartado A. La fuerza de fricción es esta fuerza que tenemos acá, que si la multiplicamos por el coeficiente de fricción, tenemos esto que tenemos aquí. ¿Sí? Es la misma fuerza de fricción que teníamos anteriormente. Menos 24.67 menos 0.094 F menos la componente horizontal del peso. 75 por el seno de 25 igual a 0, porque lo que queremos es ver cuál va a ser la fuerza necesaria para comenzar el movimiento. Pero ahí todavía no se está moviendo. Como no se está moviendo, no tiene aceleración. Y si no tiene aceleración, m por 0 es 0. Despejamos, igualmente que como lo hicimos en la parte anterior. Aquí tomamos f con f, la sacamos factor común y va a quedar coseno de 15 menos coseno de 15 menos con menos da más 0.094 f. Al sacar la f factor común, coseno de 15 más 0.094, que va a quedar multiplicando y luego va a pasar a dividir. Esto que está negativo pasa positivo para este lado y este menos por más da menos, que está negativo, negativo pasa positivo también. Entonces nos queda 75 por el seno de 25 más 24.67 newtons cada una, dividido para coseno de 15 más 0.094. Al resolver esa cuentica nos queda que la fuerza mínima con la que comienza a moverse es 53.2 newtons. Si comenzamos y superamos esa fuerza, se va a mover más rápido todavía. Y ahora nos piden qué valor de F moverá el bloque hacia arriba del plano con velocidad constante. ¿Sí? ¿Qué valor de F hace que se mueva con velocidad constante? ¿Por qué? Porque este comienza el movimiento. Parte de velocidad cero y comienza a tener una velocidad, comienza a acelerarse. Pero ¿cuál fuerza tengo que darle yo para que la velocidad nunca cambie su valor, sino que se mantenga constante? Si aplico una fuerza muy grande, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un desequilibrio en el sistema y se va a producir una aceleración. Cuando se produce una aceleración, la velocidad va a cambiar. Recuerde que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Si cambia la velocidad con respecto al tiempo, quiere decir que no es constante. Entonces, ¿qué fuerza tengo que aplicar yo para que comience a moverse, pero que cuando yo haga mi sumatoria de fuerzas, el sistema esté en equilibrio y no produzca aceleración?
¿sí? Es decir, que la resultante de todas esas fuerzas sea igual a 0. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Y aplicamos nuestro problema idéntico al que hicimos en el apartado A, ¿sí? En el apartado B tenemos la fuerza de fricción opuesta al movimiento. El movimiento va hacia arriba, pero ahora lo que cambia es que esta fuerza de fricción no es la fuerza de fricción estática, sino la fuerza de fricción cinética, ¿sí? Recuerda que luego que el objeto comienza a moverse, mientras no se está moviendo, actúa una fuerza de fricción estática. Pero cuando arranca el movimiento y el objeto ya está en movimiento, la que actúa es la fuerza de fricción cinética, que es menor que la fuerza de fricción estática. Entonces, después que comienza a moverse, ¿qué fuerza debo aplicar para que se mantenga velocidad constante? Entonces decimos que la fuerza de fricción cinética es igual a que, bueno, aquí es el seno de 15. Voy a arreglar un segundito. Listo, chicos, tenía un errorcito aquí en el cálculo. Había colocado un seno que no era. Aquí tenemos seno de 0.200, el seno de 15 que da 0.259 por F. Entonces, al sustituir el coeficiente de fricción cinético, hacemos nuestra multiplicación, este por este y este por este. Nos queda 0.151 por 67.7, 10.6, y 0.156 por 0.259 nos da 0.04 F. Ahora, cuando resolvemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, vean que ahora ya tenemos movimiento. Pero, ¿qué tipo de movimiento queremos? Queremos un movimiento donde la velocidad sea constante. Quiere decir que la sumatoria de todas esas fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Porque queremos velocidad constante. Si la velocidad es constante, la aceleración es 0. Entonces, de acá vamos a tener menos con menos va a dar más, menos con más va a dar menos, entonces acá sacamos factor común F, y nos va a quedar coseno de 15 más 0.04, ¿sí? Y este 75 seno lo pasamos a sumar para acá, y este menos 10.6 lo pasamos también a sumar. Ese despeje se los dejo como práctica para que practiquen cómo se despeja. Y al resolver esa cuenta nos queda una fuerza de 42 newton. Es decir, si aplicamos una fuerza de 42 newton con 40 grados de inclinación con respecto a la horizontal en ese plano inclinado cuyo coeficiente de fricción cinético es 0.156, entonces la velocidad del movimiento será hacia arriba y constante. Bueno, chicos, espero que ya con estos ejercicios la unidad haya quedado completamente claro, que estén completamente preparados para las próximas evaluaciones que tienen. Y bueno, nunca están de más recordarles que estoy a su completa disposición para resolverle cualquier duda en cualquier tutoría que ustedes me soliciten en cualquier día de la semana, en cualquier momento que tengamos disponibilidad. ¿Listo, chicos? Chao, chao.